Va buscando. Estoy contento, me siento feliz, agradecido con Dios, que a través del estudio Árboles de Justicia tuvimos 2 bautismos en este día. Gloria a Dios. Así es que yo espero de que estos jovencitos que se han bautizado han tomado la decisión de bautizarse en el precioso nombre de Jesucristo, que han quedado claros con lo que es el arrepentimiento, el bautismo, pero no se me desanimen, que la promesa es que Dios los va a llenar con el Espíritu Santo. Amén. Así es que nada de dudas, nada de confusiones. Muchas veces el enemigo te va a querer hablar y te va a decir: lo que hiciste fue una locura. Lo que hiciste no es nada. Dios no te va a llenar con el Espíritu Santo. Cuando esas voces vengan a su vida, usted dígale: te reprendo en el nombre de Jesús. O I rebuke in Jesus' name. Usted no escuche esa voz, porque la voz de Dios dice: repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus for remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. O sea, que se arrepienta y se bautice en el nombre de Jesucristo. Y la promesa es que Dios lo va a llenar con el Espíritu Santo. Si el diablo te promete, no te cumple. Si el hombre te promete, quizás te cumpla. Pero si Dios te lo promete, te va a cumplir. Porque esa es la promesa del Santo de Israel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Oiga, el mensaje que traemos ahora. Va a ver usted, jovencito que se acaba de bautizar, las estrategias que el enemigo usa para poder mentirte y engañarte y perderte. Pero usted está en la facultad, con la autoridad del nombre de Jesús, de decirle a ese diablo: apártate, vete, Satanás, porque yo he decidido seguir a mi Cristo. Es el único rey que yo tengo. No conozco a nadie más. Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Libro de Proverbios, capítulo 30. Vamos a leer el verso 18. Proverbios 30, verso 18. ¿Lo tiene ya, por favor? Amén. Quiero que lo pongan ahí. Tiene que estar preparada ya esa escritura. Proverbios 30, vamos a leer el verso 18 y vamos a leer también el verso 19. Proverbios 30, verso 18 y 19. Vamos a centrar en el 19, pero quiero que leamos el 18. Con la ayuda del Señor, dice Proverbios 30, verso 18. Ese es Proverbios 18 y 19, pero ahora los 30, verso 18 y 19. Vamos a ver. Proverbios 18. No, 30. Proverbios 30, verso 18. Ya están estamos saludos, ya las hermanas van a estar, gente que está conectada de diferentes países. Así que los saludamos también en nombre de Jesús desde aquí de Edmonton, Canadá, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura, dice: 3 cosas me son ocultas y aún tampoco sé la cuarta. ¿Qué más dice el 19? Dice el verso 19: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Oiga bien lo que vamos a hablar. Quiero centrarme, como le dije, en el verso 19 y quiero hablar del rastro de la serpiente en la roca. El rastro de la serpiente en la roca o en la peña. Mire, en el libro de Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, dice esto, que 3 cosas me son ocultas y aún la cuarta no sé. Agur, que es el que escribe este proverbio,
fue la persona que cumplió las máximas de Proverbios 30. No se sabe quién era Agur, pero algunos creen que era un hombre natural de la región de Arabia. Cuando le damos lectura a lo que dijo en el libro de los Proverbios, vemos que él tenía un deseo de saber y conocer el misterio de estas 4 cosas. Y murió sin entenderlas. Pero vamos a escudriñar la palabra de Dios, y uno de estos misterios será el rastro de la serpiente en la roca. En ese tiempo que vivió Agur, este secreto no se podía entender. El problema fue que en ese tiempo no se contaba con las piezas necesarias para aclarar ese misterio. Hacía falta un elemento importante para aclarar ese misterio. El apóstol Pedro nos va a dar una guía. Si usted me va buscando primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y el verso número 6, el apóstol Pedro dice en la escritura: he aquí, dice, por lo cual también, oiga, contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyendo en él no será avergonzado. Note usted que esta es la primera de 3 citas del Antiguo Testamento y de alusiones que le sirven al mismo apóstol Pedro como fundamento para lo que él nos va a decir ahí doctrinalmente. Pedro está basando su enseñanza aquí, oiga bien, citando escrituras del Antiguo Testamento. En Isaías 28:16, en Salmo 118:22, y oiga, y para concluir en Isaías 8:14. Y luego ocupa otros textos del Antiguo Testamento, pero dice: miren que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Percibimos nosotros, después que Pedro toma todas estas escrituras, porque el Señor Jesucristo nos dice en Mateo, oiga, 21:42, cuando enseña la parábola de los labradores malvados, Él se aplica a sí mismo esa parábola, porque sabemos nosotros que consideramos que la incredulidad de Israel, oiga bien, implica que el Señor Jesús, los mismos judíos, rechazaron la principal piedra fundamental en Sión. Pedro usa estas palabras en la cita, la palabra angular, que es una importante expresión, que significa que es una piedra clave que se colocaba dentro de un arco. También puede referirse a una piedra de un fundamento. Pedro interpreta esa palabra como la piedra angular. Pero ¿sabe qué? La propia palabra en el griego dice una piedra que corona el edificio. Pero también nos dice en el verso 8 que es una piedra que hace tropezar a los hombres y roca que los hace caer. Y note usted, oiga bien cómo describe, que esa piedra era colocada en el fundamento de un edificio de manera figurada. Cuando seguimos leyendo, Pedro dice la palabra preciosa, que significa respeto, honor. Oiga bien, usted y yo conocemos quién es esa roca preciosa. ¿Quién es esa piedra angular? Y sabemos ahora que esa roca es Cristo Jesús. Aleluya. Mire, en esos tiempos el salmista, cuando toma Pedro del Salmo 118:22 como piedra angular, utiliza, porque la construcción de los edificios en esos tiempos tenía que ser una piedra de tamaño uniforme y se cortaba con la ayuda de un martillo o un cincel, o aún de una sierra. Las piedras que no pasaban la inspección eran rechazadas por los constructores. Los constructores representan simbólicamente a los incrédulos que rechazan la piedra que es Cristo. Dios es el arquitecto espiritual. Toma la piedra rechazada
y la toma como corona, la pone como corona del edificio. El doctor Lucas, en Lucas 10:23, volviéndose, le dice a los discípulos: les digo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo, dice el 24, que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oiga, el mismo profeta Agur decía ciertamente en Proverbios 31, el siguiente, del verso 1 al 3, mire cómo se dice él mismo. Porque está pidiendo una explicación, que no entiende cuál es el rastro de la serpiente en la roca. Así es que, oiga bien lo que dice Proverbios 31, del verso 1 al 3. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué dice? ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué de mis deseos? Verso 3. No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Sigan. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni los príncipes de la sidra. Perdón, yo creo que es Proverbios 3, verso 1 al 3. Perdón. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién lo quiere leer? Hijo mío, no te olvides ¿de qué? De mi ley. Y de tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Qué dice el verso 2? Porque largura de qué? De días, años de vida y paz te aumentará. Verso 3. Nunca se aparten de aquí, dice, de ti, la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelo en la tabla de tu corazón. Mire, otros hombres como Pedro y como Juan, que también fueron rudos y sin letras, decían, y humildes. Ellos no tenían ciencia terrenal. Ellos fueron simples pescadores con redes en el mar, pero fueron ejemplos, oiga bien, ante el mundo con la santidad que mostraron en la palabra de Dios. El mundo siempre ha tenido seres con ignorancia. Dice la Escritura en Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Primera de Corintios 1:28 dice la palabra de Dios que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Qué son estos conocimientos, hermanos? Que se le vino explicando a esta gente que no tenía letras, que eran gente humilde, pescadores, pero que se habían humillado ante Dios. Y por eso a Dios le place a la persona que es humilde, le darles el conocimiento para que ellos lo puedan difundir a través de los labios, de sus labios al público. Mire, qué hermoso es recibir como herencia la sabiduría de Dios. Y hay algo bien importante, porque dice Efesios 3:10, y quiero que note esta escritura, para que se cumpla lo que dijo el apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿de quién? De Dios, sea ahora dada a conocer por medio de quién. ¿Quién era responsable de dar a conocer la sabiduría de Dios? La iglesia. Miren, a los principados y potestades en los lugares, ¿a dónde? Celestiales. Aún la iglesia, oiga bien, la sabiduría que Dios le ha dado, aún la iglesia se la da a conocer, oiga bien, no solo a los pecadores, sino también a quienes, a los principados, a las potestades celestiales. Oiga esto que pasó ahora. ¿Qué cree usted que sintieron las potestades celestiales? Dice que ellos se gozan delante de Dios.
Cuando una persona toma la decisión de dejar el mal camino y volverse al Señor. Ahora la iglesia es recomendada para dar a conocer estos conocimientos espirituales. Y así vemos que tenemos nosotros que la roca, la piedra angular es Cristo. Pero mire, hay algo aquí que deja un rastro, no en la roca, sino en el hombre. Y ese rastro se llama pecado. Por eso es que la traducción de la palabra pecado del original griego y hebreo significa fallar la marca. Como cuando usted juega eso de dardos, que los tira y no puede dar en el centro, falla la marca. La marca es la voluntad de Dios o la ley de Dios. Cuando una persona incumple o desobedece la voluntad o la ley de Dios, dice la Biblia que está fallando a la marca. Por eso dice primera de Juan 3:4, dice que todo aquel que comete pecado, infringe, quebranta también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, o sea, falla la marca. Ya toda la historia la conocemos en Génesis 2, 16, 17. La palabra de Dios dice que mandó el Señor al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. De todos. No le impidió. Podía aún comer del árbol de la vida. Pero le hizo una excepción. Y le dijo: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. ¿Sabe usted que el pensamiento moderno? Hoy me entretuve como unos 10 minutos viendo en YouTube unos predicadores que se van a los eventos LGTB, homosexualismo y todo eso. Oiga, yo me quedo asustado la valentía de estos hombres, porque llegan y los insultan, les tiran agua, los escupen, blasfeman contra la palabra de Dios, abusan de ellos, y ellos mantienen esa templanza predicando el evangelio, porque el pensamiento moderno del hombre es un pensamiento insaciable. El pecado ha llegado a unos límites que el mundo sabe. Que el pecado, el enemigo sabe qué es lo que come el mundo. Me decía mi hijo ayer, y bueno, yo lo he visto anteriormente, por ejemplo, los grupos de música o películas tienen un lapso en que es como un fuego que popularidad y fama se prende por un momento, pero luego después pasa, porque la gente se cansó y necesita algo más. Y por eso es que la industria del cine y de la música viven sacando a cada momento, porque necesita estarle dando de comer al mundo su pecado. Porque no se sacian, quieren más cada vez. Se meten a las redes sociales y entran aquí, salen allá, entran allá, porque hay un apetito insaciable de satisfacer la carne. Cuando usted les habla de la palabra de Dios, ¿sabe cuál es la primera expresión? Y empieza el sueño, empieza la apatía. Porque el mundo necesita acción, el mundo necesita lo que a ellos les encanta, pecado. Y ese es el rastro, porque cuando ellos, Adán y Eva, pecaron y desobedecieron, quedaron marcados con un rastro de la serpiente antigua, porque les dijo: no van a morir. Lo que no quiere él es que ustedes sean como él. ¿Sabe qué les ofreció el enemigo? Les ofreció primeramente, dice que el árbol era agradable, tenía buen aspecto, atractivo. Y no solo eso, le estaba ofreciendo una posición.
y estaba poniendo a Dios como mentiroso. Y ese es el pensamiento del mal, por herencia. El pensamiento moderno ha sido que el hombre es un producto de su herencia y su cercanía o medio ambiente, pero que es posible mejorar al hombre y hacer un individuo mejor solamente con cambiar su medio ambiente. No, ese es un error pensar así. La gente culpa a la sociedad por todo lo malo y por el crimen que abunda en todo el mundo. No, pero la historia del hombre revela, oiga bien, que es uno mismo. Uno mismo. Ellos no recibieron nada mal por herencia. Fueron ellos que tomaron la decisión de desobedecer. Eso prueba, oiga, que el problema del hombre siempre ha sido aquí, adentro. Oiga, alabado sea el Señor. Satanás vino a Eva en la forma de una criatura del huerto como serpiente. La Biblia misma en Apocalipsis 22, Satanás llama a la serpiente antigua. Parece ser que antes de la caída la serpiente era una criatura muy diferente a la que conocemos hoy. Y hablaba. Parece ser que los animales hablaban. Eva no le tuvo miedo. Tuvieron una conversación. Pero mire, podemos ver en la misma historia, en Isaías y en Ezequiel, que Satanás era un ángel muy bello. Dice que era el sello de la perfección. Se paseaba por el monte de Dios. Es más, no era ni un ángel ni un arcángel, era un querubín. Era una posición altísima dentro del rango de los ángeles. Era un querubín protector. Pero ¿qué pasó después? Que es un engañador. Algo pasó en el corazón de él. Porque es un engañador, un mentiroso. Y la forma que tiene de accesar, muy astuta. Satanás trabaja en el dominio religioso y espiritual. El propósito de Satanás es separar el corazón del hombre de Dios, ganar su cariño y adoración que sea para él, porque desea tomar el lugar de Dios Todopoderoso. Mire cuál fue la tentación, por eso les dije a estos jóvenes al principio. La tentación básicamente consistió en sembrar incredulidad en el corazón de Eva. Ese fue el trabajo. Oiga bien lo que dice el mismo apóstol cuando le escribe a Timoteo en el 2:14, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ese es el trabajo de él. Hubo 5 etapas distintas al sembrar esta incredulidad y traer cumplimiento al engaño. Número 1, ¿sabe qué va a hacer? Oiga bien las 5 pautas que Satanás puso en práctica y siempre usa. Número 1, Satanás pone en duda la palabra de Dios. Siempre va a hacer eso. Satanás te va a hacer dudar. Satanás siempre te va a decir, ¿será posible que Dios pueda hacer esto? ¿Será posible esta promesa para mí? Satanás siempre va a sembrar en el corazón duda. Y eso trae desánimo. Número 2. Eva escuchó al tentador, a la serpiente, y se metió en conversación con él. No hagas negocios con el diablo. No lo escuches. No tengas ningún tipo de conversación con él. Si te viene a la mente, jovencito, jovencita, y decirte, no, lo que está sucediendo ahora es normal. Si te mira una copita, no te va a hacer daño. Hombre, hasta los médicos la recomiendan porque dicen que es bueno para la circulación de la sangre. Los médicos le dicen todo, nada en exceso. Todo con medida, pero no te dicen cuál es la medida. Satanás siempre te va a tratar de adornar el pecado, que lo veas
Yo me acuerdo cuando estaba muchacho. No hace mucho, hace poco. Pero cuando yo estaba muchacho, era un niño, en la televisión salía un anuncio de cigarrillos Marlboro. Y salía un hombre bien apuesto, un americano, con sombrero, bien vestido, con su caballo y fumándose el cigarro. Y salía el hombre, pero daba una imagen que cualquiera decía, wow, yo quiero ser como ese tipo. Y con el cigarro. Y cuando usted compraba, porque no le alcanzaba para un Marlboro, sino que compraba para comprar el más barato, aunque fuera el más barato, usted hacía el pose del hombre. O sea, usted se creía que también era el hombre Marlboro. Pero ¿sabe que ese mismo tipo, no hace mucho, como unos 5 o 6 años atrás, salió la noticia y dicen, el hombre Marlboro acaba de fallecer por cáncer en los pulmones y en la garganta, y aparecía en la cama con un montón de sondas y todo acabado. Y dije, pues no. Pero eso no lo enseñan. Eso no lo enseñan. Y lo mismo pasa con el sexo ilícito, con el alcohol. Satanás te da una visión de que vas a ser alguien importante. Eso te va a introducir a la sociedad. No vas a quedar excluido, pero no te muestra cómo terminan en los hospitales, o en los psiquiátricos, o en el cementerio. Eso no te lo enseña. Entonces, Satanás, ese es el trabajo de él. No te metas a conversar con él. No le prestes atención. Nada tiene usted que negociar con el diablo. Usted ha venido a tener un compromiso de matrimonio ¿con quién? Con Cristo. Usted tiene un letrero aquí y atrás que dice, ¿cómo dice? For rent, en renta, o dice for sale, en venta. No, usted ya fue comprado. Dice, esta propiedad le pertenece a Jesucristo. Amén. Y cuando él venga con esas mentiras, dígale, diablo mentiroso, ¿qué es lo que ves aquí? ¿Quién es el dueño? Otra cosa es que Eva añadió algo a la palabra de Dios. Tenga cuidado con el evangelio. Tenga cuidado con las escrituras. Porque el Señor le dijo a Adán, de todo árbol pueden comer, menos de este. Eva no solo dijo, mira, no, Dios nos ha dicho que no comamos ni lo toquemos. Jamás Dios le dijo que no lo tocaran. Lo que le dijo es que no comieran. Eva le agregó a la palabra de Dios. ¡Cuidado! Tiene que usted ser muy cuidadoso cuando lea la palabra de Dios y no le ande quitando ni le ande poniendo, porque la palabra está escrita tal como está. Eva añadió eso como para que pareciera más pesado el mandamiento, como queriendo ayudarle a Dios. Número 4. Eva cambió la palabra de Dios para que no muráis. Lo que Eva dijo fue que había posibilidad de castigo, de muerte. Ella siempre no habló las cosas ni las cumplió tal como el Señor las dijo. Porque el Señor dijo, declaró, ciertamente morirás. Y 5. Con eso Satanás ganó ventaja. ¿Y sabe qué hizo Satanás con denuedo? Negó la palabra de Dios porque le dijo, no moriréis. No van a morir, no se preocupen. Esa fue la primera mentira. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Eva lo escuchó y le creyó. ¿Sabe qué está pasando en el mundo entero ahora con millones? Están escuchando la misma mentira y están creyendo. Se le predica a la gente que viene un juicio, que si no se arrepienten, la ira de Dios viene sobre esta tierra, y se ríen de usted. Y le dicen que usted está loco. Mire,
Una vez sembrada la palabra, sembró Satanás duda en la palabra de Dios en el corazón de Eva. Ella estuvo preparada para la tentación triple que se halla en primera de Juan 2:16. El fruto era, dice, bueno para comer, el deseo de la carne. El fruto era agradable a la vista, el deseo de los ojos. Y era deseable para hacerse de alguien, vanagloria de la vida. Pero Satanás se llevó una sorpresa, porque el hombre había quedado marcado con ese rastro de la serpiente llamado pecado. Ahora todos por naturaleza estábamos esclavos del pecado. Teníamos esa marca o ese rastro. Pero cuando Satanás se llevó una sorpresa grande fue en Mateo capítulo 4. Yo quiero que aquí, con esto vamos a terminar y vamos a ver qué realmente pasó. ¿Se acuerdan ustedes quién es la roca? Dice Pedro. La roca es Cristo. Y la serpiente trató de dejar un rastro en la roca. La serpiente quiso dejar un rastro en la roca. La roca, y aquí la roca que pongo en Sión, ha venido a ser cabeza del ángulo, preciosísima. Pero dice que los edificadores desecharon esa roca. Todos por naturaleza estábamos marcados con ese rastro de la serpiente. En Mateo capítulo 4, el Señor Jesucristo, vamos a leer del capítulo 4, el verso 1. Quiero que leamos ahí la escritura. Mateo 4:1. Entonces Jesús dice, si quiere que usted, ayúdeme, quiero que usted también, ya para terminar, me ayude. ¿Qué dice el verso 4, el capítulo 4, el verso 1? ¿Qué dice la escritura? Vamos a analizarla y a meditarla. Quiero que usted también se dé cuenta de que es un mentiroso Satanás. Hay alguien a quien él no pudo dejar un rastro, una marca. A pesar que cuando Adán en el desierto fue engañado junto a Eva, los marcó, dejó un rastro llamado pecado. Imagínense que Adán tenía mejores probabilidades. Adán fue tentado en el paraíso. Tenía la opción de decir, no, yo no voy a comer ese árbol, porque Dios dijo que podía comer todas esas deliciosas frutas que había alrededor. Sin embargo, cayó. Pero Jesucristo no fue tentado en un paraíso, ni con opciones, sino que dice que el Espíritu, ¿qué dice? Lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Y el desierto no hay nada. Lo llevó al desierto, dice, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. Y dice el verso número 2 de Mateo 4, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ya el último día, dice que tuvo hambre. Vamos por la comida, vamos por la comida. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo a Eva? Oh, el árbol, el fruto se miraba agradable, codicioso, muy bueno. Y tuvo hambre el Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que le dijo en el verso número 4, perdón? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Yo pienso, hermano, aquí quiero hacer una meditación. Yo pienso no es que no sabía quién era él. Quería sembrar duda en el corazón de Jesús, como hizo con Eva. Como diciéndole, tú que naciste en un establo, si eres hijo de Dios, ¿naciste en un establo? Si eres hijo de Dios, ¿vive bajo el techo de un carpintero? Si eres hijo de Dios, ¿no tienes ni dónde recostar tu cabeza?
Si eres hijo de Dios, ¿qué? Quería sembrar la misma duda que le puso a Eva. ¿Para qué? Romper la voluntad y la relación con Dios. Eso es todo. Mire cómo trabaja el enemigo. ¿Tú te bautizaste para qué? Una muchacha joven, un muchacho apuesto, cuando hay tantas oportunidades afuera. Están dejando ustedes de gozar, de disfrutar la juventud. Y han venido ustedes a arrepentirse y a bautizarse. A querer ser, ¿para qué? Eso no les va a servir de nada. Allá afuera, vayan, diviértanse, gocen la vida. Eso es lo que trata el enemigo, de poner en el corazón de las personas. Tengo 2, 3 años y no he recibido el Espíritu Santo, y no lo vas a recibir, porque Dios no a todos se lo da. Y a veces va a usar, a veces los mismos hermanos de la iglesia, para ponerte duda. El diablo va a jugar de esa manera contigo y conmigo, para poner duda, porque es el primero que hace. Y le dice, si tú eres hijo de Dios, a ver, pruébame, convierte esas piedras en pan. Tenía hambre. Y dijo, le voy a llegar con la comida, pues no ha comido 40 días. Quiero ver si es cierto. ¿Qué le dijo el Señor? En esta escritura el Señor la agarra de Éxodo capítulo 8 y le dice, escrito está. ¿Qué le va a decir usted al diablo cuando le venga con esas dudas? Porque es importante memorizar la palabra de Dios. Porque el Señor no le dijo lo que él pensaba que tenía que decir, sino que usó la misma palabra y le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Pum! Y Satanás dijo, esto no está fácil. Este no es como aquel, ahí en el paraíso. Allá me salió fácil, aquí está un poquito durito este. Vamos a ver qué pasa entonces. Vamos al verso número 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5. Entonces, ya no fue el Espíritu el que lo llevó. El Espíritu lo llevó al desierto. Ahora el diablo lo lleva, ¿a dónde? A la santa ciudad. Usted sabe que en la santa ciudad, y lo puso en el pináculo del templo, que el pináculo es un alerón, una esquina así del templo, y abajo hay un precipicio. Según los historiadores, la distancia o la altura son 150 metros. Y abajo hay piedras con mucho filo. La historia cuenta que Santiago, el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, el medio hermano del Señor Jesucristo, lo tiraron ahí. Ahora, cuando alguien se paraba ahí, dice que eso producía vértigo, porque eran 150 metros de altura y abajo peñascos. Y le dice, ¡no, hombre! Y el diablo mentiroso agarró la Biblia, se la puso debajo del brazo y le dijo, no, hombre, escrito está, Salmo 91, tírate, porque escrito está que a sus ángeles él va a mandar para que tus pies no tropiecen en piedra, no se hagan daño. Mire qué mentiroso. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo en el verso 6? Jesús le dijo, ¡ja! Y va a Deuteronomio 6:16 y le dice, también está escrito. ¿Qué le dijo? Dígaselo como fuerte usted. Dígaselo otra vez. No tentarás al Señor tu Dios. Le dijo, tu Dios. No dijo mi Dios, porque él sabía que, pero tu Dios, porque él te hizo, está bajo sus pies. Él es el único que tiene toda la autoridad. Por lo tanto, Satanás, no eres nadie. Escrito está. ¿Qué habrá hecho Satanás? Porque si hay alguien que es cuerudo, alguien que es necio, es ese diablo.
Y dice el verso siguiente, verso 8. Otra vez le llevó el diablo, mire, otra vez, a un monte muy alto. Según los historiadores, es una piedra de 10, 15 metros arriba de elevación que le dicen la cuarentaña, por los 40 días que él estuvo ayunando en el desierto. Y dice que lo llevó y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Pues ha de haber sido una visión que le puso. Mira, todo esto te voy a dar. Ahí Satanás se quitó la máscara. ¿Quién realmente era él? Y le dijo, si tú me adoras, yo te voy a dar todo eso, porque a mí se me ha sido dado. Es más, le estaba ofreciendo una posición, pero bajo la sumisión de él. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? Vamos al verso siguiente, verso 9. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado, ¿usted sabe cuál es qué es postrarse? ¿Qué quería él? No es hincarse nada más, no. Es tirarse de rodillas y topar la frente al suelo, que es una señal que ellos hacían de máxima humillación delante de Dios, solo ante Dios. Eso quería el enemigo, que Jesucristo se arrodillara y se postrara frente a tierra ante Satanás. Yo le hago una pregunta, ¿cómo tiene el diablo allá afuera a esta gente? La tiene postrada. ¿Sabe cuál es el trabajo de nosotros? Ir a levantarlos y decirles, no. ¿Sabe por qué? Mire lo que le dijo el verso siguiente. Y se lo vamos a decir al enemigo. Entonces dice el diablo, entonces lo dejó. No, el verso 10. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Con la palabra de Dios lo mandó a volar. ¿Y usted cree que Satanás se quedó quieto? Mira lo que dice el verso 11. El diablo entonces le dejó. Aquí vinieron ángeles y le servían. La otra, Lucas parece que dice que lo dejó por un tiempo. Pero esos ángeles, ¿a quién le estaban sirviendo ahí? Al Señor Jesús. Le servían. Pero note usted, lo dejó por un tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás vio, oiga bien, que no pudo hallar el rastro de la serpiente en la roca. Por eso es que ahora Agur en este tiempo entendiera, cuando él dijo, 3 cosas me son ocultas, y aún la cuarta yo no sé. El rastro del águila en el aire es otro mensaje. Y dijo, el rastro de la serpiente en la roca. La serpiente es Satanás, el rastro es el pecado y la roca es Cristo. No pudo dejar rastro. No pudo, por más que intentó, no pudo. Y ahora le voy a decir una cosa. Por esa roca, Cristo Jesús, cuando nosotros venimos al arrepentimiento y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los, el rastro no está. El rastro fue borrado. Cristo perdonó sus pecados. Cristo, Leví, perdonó sus pecados. El rastro no está. Dios los libertó a través de la sangre de Cristo. Los compró por medio del bautismo. Hay que seguir orando y rogando para que sean llenos con el Espíritu Santo. Y cuando venga el enemigo y le diga, no lo vas a recibir. No, eso es mentira. Ya lo tenés. No necesitas hablar en lengua, ya lo tenés. ¿Qué le va a decir usted? Escrito está. Y recibiréis el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar
en otras lenguas, según yo escoja, no, según el Espíritu me dé que hable. Así le va a decir usted a Satanás. ¿Por qué? Porque hay algo que hay que decirle: a mi Cristo no le pudiste dejar rastro. Él te venció. Eres un vencido. Y la palabra de Dios dice que nosotros ahora somos más que vencedores por aquel que dio su vida por nosotros. Vamos a la última escritura, 1 Corintios capítulo 2, verso 4 al 10. Quiero que veamos esta última escritura. Gloria a Dios. Capítulo 2, verso 4 al 10. Vamos, mire qué hermoso lo que dice. Vamos a ver, ¿quién me lo lee? ¿Qué dice, David? ¿Qué dice ahí? Y ni mi palabra ni mi Predicación pues con palabras persuasivas, persuasivas, tratando de acomodarlas o adornarlas. No. Dice Pablo: mi palabra, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras inventadas que hayan salido de mi mente. No. ¿Qué dice? De humanas, sabiduría. Sino con demostración del Espíritu. del Espíritu, ¿de qué? De poder. Esto no lo he inventado yo. Esto no ha salido de aquí. Esto me lo dio el Señor, con espíritu de poder. ¿Sabe qué tiene en su mano usted? Poder de Dios, el Espíritu Santo. Lo que Él transmitió, lo que Él sopló sobre estos hombres para que escribieran. ¿Qué dice el siguiente verso? El verso número 6. Ahí está. Para que vuestra fe no esté fundada ¿en qué? En la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versos siguientes, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, de los príncipes de este siglo que mueren, que perecen. Dice el 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mire qué hermoso. ¿En qué hablamos sabiduría de Dios? En misterio. ¿Qué más dice? Vamos a ver, ayúdenme. La sabiduría oculta. ¿Cómo? Oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Quién es esa sabiduría que estaba oculta? Ese plan. Nuestro Señor. Vamos a ver qué dice el verso 8. Dice: lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El plan perfecto estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, preparado para usted y para mí. ¿Usted cree que Dios, de todo esto que Él nos ha dado y ha cuidado para dárselo a la iglesia, Dios no le va a cumplir lo que le promete? Dice el verso 9: ande bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el último verso: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por amor de nosotros, por amor nuestro, Cristo pagó el precio. Bendito Dios. El diablo quiso dejar la misma señal, quiso dejar el mismo rastro que dejó en Adán y Eva. Y dijo: lo voy a dejar en este también. No pudo dejar el rastro en la peña, en la roca. No pudo. Jesucristo, dice Hebreos 4:15, fue tentado en todo porque experimentó la tentación como los hombres, pero dice que no pecó a manera de los hombres. No pudo Satanás, no pudo la serpiente antigua dejar rastro sobre la roca. Gracias a Cristo Jesús, ahora estos muchachos se les ha perdonado sus pecados a través del bautismo en el nombre de Jesús.
Gloria a Dios. Bendito Dios. Vamos de pie, hermanos. Vamos a despedirnos con oración. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Oh,